El arte y la ciencia no están para nada disociados, son expresiones que aunque lo hacen, se expresan, se muestran en códigos distintos, en formatos diversos, apelan a estimular aspectos distintos de lo que somos, pero sin embargo tienen muchísimo que ver. En este programa, por lo menos, buscamos que así sea y que se expresen de la misma manera. El profe Guille, un divulgador científico de nuestro medio, al que habitualmente apelamos para que nos ayude a entender distintos fenómenos que se dan en la realidad y que requieren, para poder ser interpretados, de una mirada precisa como la que él puede aportarnos. El primer impacto es psicológico, es el impacto de tener ahora un poco más de evidencia, siempre indirecta, y yo sobre esto quiero recalcarlo, de que estas predicciones que comenzaron a hacerse como resultado de la teoría de la relatividad, o sea, ya por 1915, de que estas predicciones de que estos entes podían existir, bueno, ahora hay un poco más de evidencia de que existen, ¿no? O sea, de que lo que se ha venido pensando en estos últimos 80 o 90 años en términos de la física y la astronomía a gran escala, a partir de Einstein, iba o va por el buen camino. Ese es yo creo que es el principal impacto. Alguien me preguntaba si esto es algo revolucionario. Yo le decía, estrictamente no es revolucionario, porque confirma cosas que se venían diciendo. Entonces, quizás sería más interesante y más revolucionario que se hubiera encontrado algo que contradecía todo lo que se venía diciendo, porque entonces nos obligaría a replantear todo. Para mí siempre es más interesante explorar cosas nuevas o encontrar cosas que uno no buscaba. La teoría de la relatividad, en última instancia, es una teoría acerca de la gravedad, pero la replantea completamente a la gravedad, la geometriza, dicen los físicos, hace una relación geométrica de qué es la gravedad. Entonces, no es como pensaba Newton, que está el espacio por un lado y los cuerpos con masa por otro y que yo los puedo mover como quiera, sino que las masas que hay en el universo deforman el espacio y determinan, al deformar el espacio, cómo se mueven las otras masas. Quizás hayas visto seguramente esas representaciones donde ponen el Sol sobre una especie de sábana hundida con un reticulado, representando cómo la masa del Sol deforma el espacio, y entonces es en ese espacio hundido donde la Tierra se mueve porque el espacio está deformado. En términos muy generales, una de las cosas que dice es esa. Otra de las cosas que dice es que no solo las masas, no solo la materia y el espacio son afectadas por la gravedad, sino también, por ejemplo, la luz. Y eso fue algo novedoso. La teoría de la relatividad postula que la luz es curvada por la gravedad. Tiene que haber una gravedad muy fuerte para que lo notemos. La Tierra no tiene una gravedad tan fuerte como para que notemos que la luz se curva, y por eso solemos decir que la luz se mueve en línea recta. Pero cuando pensás en masas muy compactas, es decir, gran cantidad de materia en un espacio muy chiquitito, como sería, por ejemplo, un agujero negro, que insisto, no tiene nada de agujero, eso ya curva la luz y de última ejerce tanta fuerza sobre la luz, si es un agujero negro, que no la deja salir. No solo la curva, sino que la retiene. Y te decía, un agujero negro no tiene nada que ver con un agujero, porque es una zona donde la materia es absolutamente densa, compacta, lo contrario de un agujero. Por eso yo siempre recalco ahí el carácter metafórico de esto, ¿no? Agujero en el sentido de que lo que se acerca allí no sale nunca más y nunca más lo ves, porque la luz no escapa. También como resultado de la teoría de la relatividad, o como casi un postulado de la teoría de la relatividad, la luz no se mueve a velocidad infinita. La luz no se mueve a velocidad infinita. No hay ninguna interacción que se produzca instantáneamente. Esto también es una diferencia con la gravedad
clásica o para Newton. Newton pensaba que la influencia gravitatoria se siente en todos lados al mismo tiempo y para eso debiera propagarse instantáneamente. Bueno, la relatividad dice no, nada puede propagarse instantáneamente. La interacción que se propaga más rápido es la luz y tiene una velocidad enorme, 300.000 kilómetros por segundo, pero no es infinita. Entonces la luz tarda. Nosotros sabemos que la luz en llegar del Sol a la Tierra tarda 8 minutos. O sea que cuando miramos el Sol lo estamos viendo como era hace 8 minutos. No nos impresiona porque 8 minutos es poco. Pero si miramos la siguiente estrella más cercana, está a 3 años luz, o sea, la vemos como era hace 3 años. Si observamos M87, esta galaxia elíptica en cuyo núcleo se observó para reconstruir la imagen de este agujero negro, bueno, está a 50 millones de años luz, o sea, la luz que nos llega de ella tarda 50 millones de años en llegar. Y alguien dice, estamos viendo al pasado, y en cierta forma, pero si miramos lejos, no tenemos otra forma de ver que no sea ese mirar al pasado, ¿no? La tecnología para captar, bueno, por un lado es en ondas de radio, no es en luz visible, ¿no? Esa es una tecnología que se viene usando hace mucho tiempo. Hace un poco menos de tiempo se vienen empleando estas técnicas que se llaman de interferometría, que consiste en esto, en captar la luz proveniente de un mismo objeto, la luz o las ondas de radio, la radiación que emite desde muy diversos lugares, por ejemplo, desde telescopios ubicados en distintas partes de la Tierra, y después integrar esa luz para formar una sola imagen, como si fuera a hacer un collage con varias imágenes, ¿no? Y eso tiene dos grandes ventajas. Por un lado, uno suma más luz, porque está midiendo desde distintos lugares. Pero en realidad con esa técnica de interferometría, lo que se logra finalmente es tener una imagen que es tan detallada como si tuvieras un solo telescopio cuyo diámetro es la distancia entre los otros telescopios. O sea, si vos tenés toda la Tierra cubierta por radiotelescopios, y en este caso es más o menos así, son entre 6 y 8 distribuidos en muy distintos lugares, incluso uno en el polo sur, en el propio polo sur, sobre el hielo, obtenés una imagen que finalmente tiene detalles como si tuvieras un solo telescopio con todo el diámetro de la Tierra. Y esto lo quiero mencionar muy explícitamente, porque cuando uno hace crecer el diámetro de un telescopio, no solo recibe más luz, entonces puede ver cosas más débiles, sino que al ser más grande, tener más diámetro el telescopio, los detalles que puede distinguir son mucho más chiquitos. Mucho más chiquitos. Y ese es uno de los motivos por los cuales se busca cada vez tener telescopios más grandes. No solo captar más luz, sino que se pueden ver detalles más pequeñitos. Y con esta técnica de la interferometría, en vez de hacer un super telescopio de 13.000 kilómetros, que sería imposible técnicamente, pero con varios radiotelescopios que ya existían, nada más que se usaban para cosas separadas, ponerlos en conjunto, ponerlos a observar lo mismo, y por supuesto hay que desarrollar un montón de técnicas para poder integrar estas imágenes, superponerlas. Entonces se llega a imágenes muy detalladas y además que con mucha luz, ¿no? Tampoco es una idea nueva la interferometría, se desarrolla hace mucho. Lo nuevo en este caso es haber puesto esos radiotelescopios a observar la zona circundante a lugares donde se pensaba que podía haber un agujero negro. Y ellos también observaron la zona alrededor del núcleo de nuestra propia galaxia, pero ahí no publicaron la imagen y lo que uno supone es que la imagen no debe ser tan detallada, porque a pesar de que está mucho más cerca, bueno, si nosotros miramos hacia el centro de la galaxia, estamos mirando hacia la zona más poblada de la galaxia, entonces hay millones de estrellas y nubes de gas entre medio. Mucho ruido visual, está tapado por muchas cosas, mientras que, bueno, hay que aclarar que nuestra galaxia tiene forma más o menos de una espiral más o menos chata, con la mayoría de la materia sobre ese disco chato. Y mirar hacia el centro de la galaxia es mirar sobre esa zona más densa. En vez si miramos hacia afuera del disco de nuestra galaxia, por ejemplo, hacia otra galaxia vecina, bueno, prácticamente la visual está libre, porque el disco de la galaxia es finito, entonces estamos mirando una zona
prácticamente el espacio interestelar nos separa de esas galaxias, ¿no? Cosa que los astrónomos ya hace mucho tiempo aprovechamos. Es mucho más fácil mirar lejos en una dirección más o menos perpendicular al plano de la galaxia que mirar mucho más cerca sobre el plano de la galaxia, porque es donde hay mucho gas y muchas estrellas. O sea que acá se juntan varias cosas, pero lo novedoso es haber puesto varios radiotelescopios poderosos a observar en conjunto la zona muy cercana a donde se presuponía que había agujeros negros. $13.800 millones de años luz es la edad del universo, supuestamente. El tamaño del universo es otra historia. No es necesariamente 13.800 millones de años luz, porque el universo además se expande. Entonces, sí, dejémoslo para otra vez porque si no nos perdemos.